dialogando con el padre Raúl Sánchez. Ayer subí un video sobre el tema de la Biblia, qué es la Biblia y para qué es la Biblia. Y proponía un ejemplo que la Biblia, como significa conjunto de libros o biblioteca, pues decía que cada libro que contiene la Biblia, pues es como una sección de esa gran biblioteca. Entonces, también proponía el ejemplo que si alguien va dentro de esa gran biblioteca y se mete, por ejemplo, a la sala de ciencia, ¿no?, y quiere saber sobre temas de ciencia, pues los va a encontrar allí, ¿no? Pero si de pronto está buscando algo de ciencia y se mete a la sección del Génesis, por ejemplo, entonces se va a desilusionar porque no va a encontrar la temática que él desea encontrar allí. Pues muy bien, vemos entonces que la Biblia en cada uno de sus libros haga de cuenta que es una sección, ¿no?, o una sala de esa gran biblioteca. No se olvide, querido amigo, que Biblia significa conjunto de libros o biblioteca. Entonces entramos a la sala del Génesis, o entramos a la sala del Éxodo, o entramos a la sala del libro de Números, o entramos a la sala del Levítico, a la sala del Deuteronomio, o a la sala de los profetas, o de los jueces, o de los reyes, o entramos al Nuevo Testamento, a la sala de Mateo, de Lucas, de Marcos, de Juan. Entramos a la sala de donde está Pablo, y esa sala está subdividida en Gálatas, en Filipo, en Romanos, en Corinto, etcétera, etcétera. Y así podemos recorrer todas las salas de esa gran biblioteca, es decir, de la Biblia, para encontrar la temática y para saber el querer de Dios, ¿no?, con su pueblo, para su pueblo. Resulta que hay que tener en cuenta una cuestión. Bueno, ya conocemos la biblioteca, eso está muy interesante, pero ¿cómo llegaron tantos libros allí? Entonces, eso se da a lo largo de muchos siglos y escritos por diferentes hombres, sabios, poetas, santos, etcétera, etcétera, que escribieron después de muchos años experiencias, ¿no?, testimonios, narraciones de sus antepasados. Dios se manifiesta al hombre. Póngase usted a pensar, por ejemplo, en el libro del Génesis. Entonces, ¿quién estaba tomando nota cuando Dios estaba creando todo? Pues ¿quién? Pues nadie. ¿Y quién estaba tomando nota cuando Dios estaba haciendo a Eva, ¿no?, de la costilla de Adán? Eva no existía. Adán estaba dormido. ¿Y quién estaba escribiendo ese dato? Entonces, cuando vemos las cosas de esa manera, eso es lo que llaman textos difíciles. ¿Cómo podemos entonces entender eso? Entonces ahí cuando aparece, ¿no?, lo que son las narraciones, lo que es la tradición, lo que se va transmitiendo, porque el hombre ha venido entendiendo todo el acontecer de Dios con la humanidad. Y entonces tiene categorías, ¿no?, de lenguaje, ¿no?, simbólico, alegórico, tiene géneros literarios que nos van a ilustrar de mejor forma una realidad muy profunda. Eso que estoy diciendo, por ejemplo, de que Dios estaba creando al hombre. Si no existía hombre, ¿quién estaba escribiendo esa narración? Entonces aquí es cuando usted ve que los acontecimientos se van suscitando, pero es después de un tiempo que se van escribiendo. Y primero se van contando. No olvide usted, querido amigo, que en la época del Antiguo Testamento, la gente que sabía escribir y leer era muy poca, era muy escasa. Los pocos que sabían leer y escribir eran los eruditos, los escribas, las personas doctas, que tenían conocimiento, pero la gran mayoría del pueblo no sabía leer ni escribir. Entonces, ¿cómo se transmitía esa enseñanza del Antiguo Testamento? ¿Cómo se hablaba sobre lo que hizo nuestro Señor Dios en los primeros tiempos del hombre aquí
en la tierra. ¿Cómo se pudo entender lo del diluvio universal? ¿Cómo se pudo entender lo de los patriarcas? ¿Cómo se pudo entender sobre Moisés? ¿Cómo se entendió todo eso? Primero fue por narraciones, porque todo eso se narraba. La gente no sabía leer ni escribir, pero sí escuchaba. Y entonces eso se fue transmitiendo. Esos testimonios, esas narraciones se fueron transmitiendo. Eso es lo que llama tradición, de tradere, que significa entrega. Fueron entregando una serie de narraciones, una serie de testimonios de manera oral. Después es que eso pasó a quedar consignado por escrito. Entonces, cuando usted entra a esa gran biblioteca llamada Biblia, entonces usted ya va a entender que no es que estuviera alguien tomando nota, un agiógrafo, es decir, un escritor bíblico. No existía ningún agiógrafo o varios agiógrafos tomando nota del acontecer de Dios con un pueblo. No. El agiógrafo empezó a escribir, fueron muchos años después de que, en virtud de su sabiduría, de su santidad o de la inspiración precisamente por Dios, ¿no? Por eso son libros inspirados. Entonces, después de esa inspiración, de orar, de meditar, de analizar el dato narrado y recibido, entonces de escuchar el testimonio, entonces estas personas llenas del Espíritu de Dios empezaron a escribir eso que le narraron, esas experiencias y esos testimonios. Así es que se fue elaborando cada sala, es decir, cada libro de la Biblia. Así se fue elaborando el Génesis, y se fue elaborando el libro del Éxodo, y se fue elaborando el Deuteronomio, y se fue elaborando el Levítico y el libro de los jueces, etc. De la misma forma, cuando llegamos al Nuevo Testamento, llegó Cristo Jesús, creció, llegó a una etapa más o menos de los 30 años y empieza una vida pública. Y cuando nuestro Señor Jesucristo empieza a anunciar la buena noticia del reino, a hacer milagros, a hablar con propiedad, a dejar sentada bien su enseñanza y su doctrina, no había nadie por ahí tomando nota. Aquí el Señor Jesús caminó por el agua, aquí el Señor Jesucristo multiplicó los panes, aquí el Señor Jesucristo, todos se metieron en un aposento y tomó el pan. No. Fueron años después que se escribieron ese tipo de acontecimientos o esos acontecimientos. Entonces, querido amigo católico, usted va a ir comprendiendo cómo se organizó esa gran biblioteca que hoy tiene usted en su casa, que se llama Biblia. Primero que todo, por la tradición, es decir, por esas narraciones y esos testimonios que se contaron a lo largo de muchos años. Entonces usted va comprendiendo que nuestro Señor Dios tuvo dos maneras de revelarse: a través de la tradición, es decir, de las narraciones y de los testimonios, y de la escritura. No todo lo que el Señor Dios hizo, por ejemplo, vemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, que no todo lo que el Señor hizo, ¿no?, o dijo, quedó consignado en la escritura. Pero sí la revelación se puede entender, la revelación de nuestro Señor se puede entender de una manera oral y de una manera escrita. Ahora bien, para que esa parte oral y esa parte escrita no se desvirtúe, existe algo que se llama magisterio. Entonces, toda la revelación que nosotros conocemos de Dios para nosotros, para un pueblo elegido y después para toda la humanidad, está sostenida y avalada por un magisterio. Ese magisterio es el que cuida, el que custodia que lo que está allí, ya sea de manera tradicional o por la tradición, por las narraciones, por los testimonios, y esa parte escrita no sea desvirtuada, no se cambie nada de allí. Por eso es tan importante leer la Sagrada Escritura en la iglesia. ¿Por qué? Porque es la iglesia, es el conjunto de fieles, la comunidad de creyentes que leen, ¿no?, que entienden todo lo que está allí, por tradición y de manera escrita. ¿Qué es lo que le pasa ahora a los protestantes o qué fue lo que les pasó?
precisamente porque como Martín Lutero no quiso nada con iglesia, quítese de allí, comunidad de creyentes, quítese de allí, comunidad de fieles, yo simplemente con la Biblia. Y la tradición, ¿dónde la dejó? Entonces quitó tradición, narraciones, testimonios, y quitó el magisterio. Quítese de ahí, que usted no tiene por qué cuidarme lo que yo estoy leyendo, porque el Espíritu me inspira. Y yo y la Biblia y yo. Biblia y yo Biblia. Y la iglesia, la comunidad de fieles, ¿dónde la dejó? Y el magisterio, que permitía que no se desdibujara o se trastocara ese depósito de fe, ¿dónde quedó? Pues lo destruyó. Y entonces por eso es que aparecieron tantas iglesias protestantes, porque siguieron el ejemplo de su papá Lutero. Y por eso es que aparecen tantos protestantes, ¿no?, comentando mis videos, insultándome. ¿Por qué? Porque no conocen Biblia. No conocen Biblia. Me da mucha pena, queridos amigos, que tal vez se le está produciendo un cáncer por ahí en el colon, porque aguantarse a este sacerdote tiene que ser de una gran valentía, porque después las insultadas son enormes. De todas maneras, pues ustedes me insultan y yo los bendigo. Pónganse a estudiar más bien en lugar de que se les forme por ahí una úlcera. La cosa sí queda bien clara, queridos amigos. La forma más fiable de comprender el mensaje del Señor para nosotros es que se haga esa lectura en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ha venido asumiendo toda esa tradición, ha venido asumiendo todos esos escritos y los ha venido evaluando, orando, discerniendo, ¿no? Con eso se ha venido acompañando, con eso ha venido haciendo doctrina, con eso ha venido acompañando a un pueblo, porque el Señor en su escritura dijo que iba a fundar una iglesia. Y con Pedro, sobre Pedro, y a Pedro le dio unas llaves y le dio una potestad de atar y desatar. Entonces todo eso hace que la comunidad de fieles tenga pastores fidedignos, fieles a esa palabra. Los protestantes rompieron con esa fidelidad. Los protestantes rompieron con la iglesia, con la comunidad de fieles, rompieron con el magisterio, y por eso ellos tienen diferentes enseñanzas, diferentes enfoques frente a la doctrina. Así ellos digan que no, pero sí es así. Entonces, querido amigo católico, usted está en la iglesia correcta. La Biblia no cayó de arriba de un día para otro. Esa biblioteca fue construida a lo largo de muchos siglos por muchos hombres e inspirados por Dios, que se reveló a un pueblo especial, a un pueblo elegido, y después se reveló a toda la humanidad. ¿Y cómo se reveló? A través de narraciones, de testimonios que el pueblo escuchó y supo analizar y discernir, y por la escritura. Todas aquellas cosas que captaron, que aprendieron, quedaron consignadas por escrito. Y eso, para que no se desvirtúe, tiene que estar sostenido, avalado y cuidado, no protegido por el magisterio de la Iglesia Católica. Quite usted magisterio y quite usted tradición, queda Biblia nomás. Entonces eso es lo que se llama protestantismo. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.